¿Qué fue, mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Hoy nos encontramos con el economista Alejandro Rodríguez. Rodríguez. Él es autor del canal de YouTube Hipótesis de Poder. Y bueno, Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, José, por este espacio que creo que estará sumamente interesante, ya que hay bastantes temas de que hablar y creo que, bueno, tendremos suficiente. Ya, bueno, y vamos a tocar el estrecho de Hormuz y toda la implicación de la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Bueno, empecemos por lo básico. Explicarle a la gente cómo llegamos a este tema del estrecho de Hormuz y también qué es el estrecho de Hormuz. Y es que efectivamente mucha gente no sabía qué era el estrecho de Hormuz hasta que comenzó la guerra. Ya, Entonces partimos de que obviamente toda la situación que actualmente ocurre, incluso lo que estamos hablando en este podcast, puede que de aquí cuando sea publicado cambie porque la situación es extremadamente volátil. Eh, Parte del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. De ahí parte obviamente la crisis del estrecho de Hormuz, ok. que es justamente el estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Por lo tanto, es un estrecho sumamente crítico para todo el tema del sector energético, petrolero y por supuesto a la estabilidad de precios macroeconómicamente a nivel mundial. Ya, entonces tenemos el 20% a nivel mundial de petróleo hablando. 20% que Claro, no está pasando ok, por ahí. Más o menos para que tengamos una idea, antes del inicio de la guerra, pasaban un aproximado de unos 100 a unos 120 navíos ya, por el estrecho antes diariamente, diariamente. ok. La mayoría petroleros que obviamente sacaban el petróleo de las petromonarquías de Kuwait, de Irak, de Qatar y los Emiratos Árabes Ya, Unidos, ¿no? Hacia obviamente todo lo que es el mercado asiático, que sobre todo es el que más depende del estrecho de Hormuz. Eso es importante acotar. Estados Unidos no depende tanto del estrecho de Hormuz, pero sí depende de la estabilidad de precios. Y al día de hoy, con incluso hoy que estamos hablando sábado 17 de abril, están pasando apenas unos 8 o 9 navíos diariamente. diariamente, ok. A pesar que supuestamente se logró un cese al fuego, e irónicamente tenemos ahora dos bloqueos en el estrecho de Hormuz. Un bloqueo que es el que ha Ok. impuesto Irán y otro bloqueo que es el que ha impuesto Estados Unidos. Aquí te hago un paréntesis para que se entienda, la audiencia lo entienda. Es como menos del 10% de lo que transitaba Exacto. anteriormente, ¿no? Exactamente un 8 o un 9%. Exacto. Entonces, en pocas palabras, tenemos una reducción de casi el 20% de la oferta de petróleo mundial, Ok. que es lo que justamente ha hecho disparar los precios de manera volátil de un día a otro y sobre todo dependiendo también de las declaraciones políticas de la Casa Blanca, que en función de sus acuerdos, de sus anuncios, puede obviamente, no digo manipular, pero subir o bajar el precio drásticamente en función de las expectativas de la disponibilidad de petróleo que habrá en las próximas semanas. Ya. En este contexto, evidentemente, la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel fue fundamental en la subida del precio del petróleo. Totalmente. Ahora, todo el petróleo de estos países que acabas de mencionar, que serían los países del Medio Oriente, básicamente los más importantes, eh, está frenando el tránsito de todo este petróleo. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel mundial? Y vamos a enfocarlo posteriormente a Latinoamérica. ¿Qué Correcto. efectos tendría para Correcto. nosotros? Bueno, hay que saber que históricamente, siempre que ha habido un incremento más del 50% del precio del petróleo, Estados Unidos ha entrado en recesión. Ok, Históricamente, siempre. Antes del inicio de la guerra, el petróleo se ubicaba entre los 68, $70 más o menos. Ahora, al momento actual que estamos hablando, rondean los 98, $100, pero puede variar fácilmente en función de las expectativas de qué va a ocurrir en las próximas semanas. Esto esencialmente, como lo decía antes, tiene un impacto profundo en la economía mundial. Sobre todo, los mercados asiáticos, China, Japón, Corea, dependen muchísimo del estrecho de Hormuz porque de ahí viene buena parte del petróleo que consumen. claro. Por eso justamente al inicio de las primeras 2 semanas de la guerra, los países del G7, los países aliados de Estados Unidos, anunciaron una liberación extraordinaria de reservas de petróleo con el objetivo de calmar las tensiones y sobre todo bajar los precios.
Ya tener, lanzar al mercado más disponibilidad Correcto. del recurso. Que las Ok. empresas, los actores de la economía se quedan tranquilos que, ok, mientras dure la guerra, que no sabemos si durará un mes, dos, tres, Ya, habrá suficiente disponibilidad de petróleo para nuestras economías que sigan funcionando. Esto es importante porque los mercados asiáticos dependen sobre todo de ese petróleo. También Europa es mucho más dependiente del estrecho de Hormuz. Estados Unidos no lo es tanto, pero Estados Unidos es muy dependiente del precio del petróleo. ya. Estados Unidos es un país que es largamente autosuficiente en temas energéticos, sobre todo con los últimos acontecimientos que, por ejemplo, han pasado en Venezuela. Tiene un aliado petrolero ahora más cercano, pero es muy susceptible a la variación de precios. Eso es bastante probable que pueda engendrar una recesión si los precios de petróleo se mantienen por encima de los 120, 130 dólares de aquí a final de año. Esto es Ya, casi seguro. ok. Ahora, digamos Europa. Correcto. ¿De qué manera se va a afectar? Europa depende esencialmente en dos términos. Pero digo yo en términos ya como más prácticos, ¿no? Más temas, Digamos, primero transporte, obviamente, claro. temas de alimentos. ¿De qué forma se ve afectado ese mercado? Todos los mercados se ven afectados por el tema del precio del petróleo, porque es esencialmente el mercado que distribuye los alimentos, que distribuye no solo, obviamente, el transporte, todo lo que son bebidas, La la industria. industria, la Ya. maquinaria. Por ejemplo, incluso hablando del caso de Latinoamérica o precisamente el caso de Ecuador, mucha gente cree que al subir el precio del petróleo eso nos beneficia. No necesariamente, porque un precio de petróleo más elevado quiere decir que, bueno, sí, a priori los países que exportan ganan más dinero, pero muchos países como el Ecuador, por ejemplo, importan buena parte de la gasolina que se refina, del petróleo que se refina en otros países, por lo tanto nosotros pagamos un precio de gasolina más alto. Ok, entonces para que se entienda, Ecuador produce petróleo, pero Pero no no tiene la capacidad petroquímica para procesarlo, para refinarlo, exacto. refinarlo. Y nosotros al final consumimos un 80-90% De precio de internacional precio sería. internacional, Ok. exacto. Entonces, es como un poco la ironía, o sea, es decir, un precio de petróleo elevado no necesariamente beneficia a los países petroleros que no han desarrollado su industria petroquímica como tal. Entonces, por un lado, ganas, tienes más ingresos por el petróleo, Por el petróleo, pero por otro lado tienes que gastarlo en en combustible en este caso. combustible, exacto. Y Ok. sobre todo cuando estás en países cuyas poblaciones son bastante vulnerables al tema al tema de la gasolina. Sobre todo en los Estados Unidos, el tema de la gasolina es un tema bastante político y que Ya. justamente puede hacer perder mucho el apoyo al presidente Trump y podría condicionar una derrota a las elecciones de medio término de aquí a finales de año que deberían ocurrir en ¿Cuánto ha Estados Unidos. subido la gasolina en Estados Unidos? Aproximadamente un 30%. Un 30%. En Ecuador, En Ecuador tenemos unas bandas que ya, ciertamente no permiten, pero ha subido aproximadamente un 15-18%. 15, En 18%. Estados Ok. Unidos es más, se siente mucho más el tema del incremento Claro, de la porque es un gasolina. mercado mucho más libre. Correcto. Entonces, evidentemente aquí tenemos el tema de los subsidios, ciertos controles estatales que Exacto. hacen que el precio no suba Y no tanto. puedes subir tan brutalmente los precios porque puedes tener consecuencias sociales Sociales. más graves. Así es. Claro. Ahora, en un contexto de tránsito del petróleo de este estrecho, ¿sí? Estados Unidos también anunció otro bloqueo aparte del Así iraní. es. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo está este tema? Ok, eso es un poco, digamos, yo no, ¿Y qué sentido tendría bloquear el el bloqueo? O sea, bloqueo. ajá, Es que es eso. Partimos de, claro, cuando comienza la guerra, y entendamos esto desde el punto de vista de Irán, Estados Unidos tiene una superioridad militar bastante elevada, Israel también respecto a Irán, pero para Irán se convirtió en una lucha existencial. Entonces, esta lucha existencial pasa por tres principales ejes. El primero es poder hacer que la guerra sea muy costosa para seguirla ejecutando. ¿Y ya. cómo lo hace eso? De dos maneras. Atacando a los países del Golfo Pérsico, países como los Emiratos Árabes, países como Qatar. Entonces, por primera vez en la vida vemos ciudades como Dubái con Ok, misiles. Entonces, eso también crea una presión también sobre los países del Golfo que presionan a los Estados Unidos para que encuentre una solución rápida.
Y la segunda es el estrecho de Hormuz. Ok. Como Irán no tiene la cierta capacidad de poder imponerse militarmente ante los Estados Unidos, aunque ha dado lucha, utiliza el estrecho como una arma económica. Es decir, ok, entonces me estás atacando, por aquí pasa el 20% del petróleo del mundo, yo voy a minar este estrecho, va a hacer que sea muy difícil cruzar para que tú dejes de atacarme y de esta manera nos sentemos en la mesa y encontremos una solución y que me pagues reparaciones de guerra y me dejes en paz y permitas que mi régimen sobreviva. Irán básicamente lo que está haciendo es obligando a una negociación en donde él tenga más poder, ¿no? Correcto. Ok, Incluso hasta una forma de peaje, que ya. es lo que se está ahorita discutiendo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Es decir, ok, como me atacaste, me destruiste, entonces yo tengo el derecho a cobrar un fee, un toll fee, un peaje a los buques que estén transitando. El problema es que Estados Unidos no quiere aceptar esto porque estamos hablando de que la percepción de las empresas aseguradoras y las primas se pueden disparar porque estamos hablando de que un petrolero puede pagar 2, 3 millones de dólares cuando antes no era el caso. Claro, Entonces, Estados Unidos porque el riesgo aumentó de forma aumentó, dramática. exacto. Entonces, todas las primas de seguros, todas las primas de las aseguradoras se disparan por la incertidumbre. No sabes si es que realmente tu petrolero va a poder cruzar y por lo tanto tu O si mercancía lo van a o lo atacar. van a atacar y Ajá. puede ocurrir otro desastre. Entonces, por ahora la guerra no ha escalado a un punto en el que Estados Unidos, por ejemplo, hay una isla muy importante en Irán, que es la isla de Karga, donde sale el 90% del petróleo de Irán. ¿Qué es lo que estaba pasando? Antes del bloqueo de Estados Unidos. Irán puso, obviamente, cerró el estrecho, pero no dejaba que los buques de las petromonarquías salieran ilesos, pero sus buques sí salían. Es Ya. decir, los buques iraníes salían sin problema, cruzaban el estrecho de Hormuz e iban a los países asiáticos, China, Ok. Corea, etc. Pero los países vecinos como Pero Dubái, claro, Qatar, no, a esos sí ti, estaban bloqueados. exacto, entonces a Ok, ti no te voy a dejar pasar. Y obviamente, para ciertos países, ya. como Estados Unidos, esto era una visión un poco, ok, pero entonces los petroleros de mis países aliados no pueden sacar tu petróleo, pero en cambio, o sea, tú te quedas quieto. Entonces pasamos entonces al segundo bloqueo que impone Estados Unidos. Entonces, de por sí, Estados Unidos dice, ok, ahora yo voy a imponer mi propio bloqueo y no voy a permitir que ningún buque petrolero que salga o vaya a los puertos iraníes cruce el estrecho. Ya. Entonces, por un lado, Irán hace un bloqueo efectivo de los petroleros que salen de las petromonarquías y ahora Estados Unidos impone un segundo filtro o un segundo bloqueo a los petroleros que van a puertos iraníes o van a sacar petróleo de los puertos Entonces lo que iraníes. hizo Trump básicamente fue voltear la cara de la moneda, Voltear la cara a la ¿no? moneda. Porque evidentemente tiene consecuencias económicas para Irán. Exacto. Para Irán y Es- para el y- resto de la economía. pero ya estaban afectados, digamos, para los otros socios, porque Ujú. ya Irán fue el que implantó el bloqueo. Correcto. Y algo súper incluso hasta interesante es que antes de la guerra, de hecho, después de la guerra, Irán exportaba más petróleo que antes. Porque puede sonar un poco irónico, pero Ya, ciertamente se volvió como su único ingreso disponible, mientras obviamente el resto de su infraestructura estaba siendo destruida. Porque Estados Unidos hasta ese momento no atacaba los petroleros iraníes porque China es sumamente dependiente también del petróleo de Irán. Y China le había ya. pedido explícitamente a Estados Unidos que por favor no intervenga al menos en ese lado tan sensible. Pero ahora, como ya se ha visto una afectación energética importante, entonces Estados Unidos ha tomado una medida un poco de escalada al decir que, ok, ningún buque petrolero iraní va a salir del estrecho de Hormuz. Ya. Ahora, la posición europea en relación a este conflicto no es parcialmente a favor de Estados Unidos. Para nada. Entonces, ¿cómo crees tú que la relación, uno, entre Estados Unidos y Europa, siendo tan fragmentada por Ujú. este conflicto, pueda afectarnos a nosotros como latinoamericanos y también al resto del mundo? Es algo importante Y a entender la que, propia Europa, ¿no? correcto, es algo importante entender que Estados Unidos lanzó esta operación en conjunto con Israel. Fueron los dos países que decidieron en su momento que era un tema crítico y existencial, que esta guerra beneficia mucho más a Israel que a los propios Estados Unidos. Ya, Eso es importante un poquito entender también desde el punto de vista europeo, que esta guerra no le beneficia a Europa, no le beneficia a Estados Unidos, tal vez al único país que realmente le beneficia es a Israel. Porque Israel lo que desea, no importa si es que Irán entra en una guerra civil, si es que Irán se fragmenta, lo único que ya, Israel desea es ver el derrocamiento del régimen de los ayatolás y si es que no cae el régimen de los ayatolás,
al menos un resquebraje, una, digamos, Implosión. implosión de Ok. Irán, porque Irán no es un país, digamos, Desarrollo tienes, ajá, tecnológico. por ejemplo, aproximadamente un 40-50% de la población iraní es persa. De ahí tú tienes otras nacionalidades dentro del propio Irán. Una buena importante son los azeríes, Y entre otras corrientes y otras, religiosas exacto. diversas. Ok. Entonces, la posición europea es clara. Ellos no sostienen esta guerra, no fueron tampoco consultados para entrar en ella, fue una operación unilateral de Estados Unidos e Israel. Lo irónico es que Europa es afectada y ahora Estados Unidos, que se ha dado cuenta de una manera que no resultó tan fácil la tarea en Irán como en Venezuela, por ejemplo, Ya. que sí fue una operación militar especial de 3 horas y nada más, Ok. eh, se da cuenta que no puede, en cierta manera, cargar un poquito con las consecuencias de todo y está pidiendo a los países de la OTAN que intervengan y que manden sus buques antiminas y desminen todo el estrecho de Hormuz. Obviamente la posición europea ha sido, esta no es nuestra guerra. Vamos a actuar en posición defensiva, protegiendo nuestras bases, protegiendo a nuestros ciudadanos, pero no vamos a atacar a Irán y no nos vamos a sumar a una guerra de, digamos, agresión. Ok. Eso obviamente le ha molestado muchísimo al presidente Trump, porque ha dicho que la OTAN es un tigre de papel, que no sirve para Claro. nada. Hay que entender que la OTAN es una asociación Conglomeración. Claro. defensiva. O sea, si te atacan, entonces tú estás obligado a responder. Pero no es una alianza ofensiva. Y esto llevó a Trump a hacer una propuesta de cobrar taxes e impuestos si él llegaba a liberar el estrecho. Correcto. Como otro toll fee, pero en cambio para los buques que pasaran a través del beneplácito o la protección de los Estados Unidos. Claro. Que eso también dispara las primas, porque igualmente si tienes que pagarle a los iraníes o pagarle a los americanos, al final tienes que pagar 2-3 millones de dólares para que tu buque pueda transitar, que son precios extremadamente elevados. Por ejemplo, cruzar un buque del canal de Panamá, del Océano Atlántico al Pacífico, viceversa, cuesta más o menos unos 200-300 mil dólares. Entonces estamos hablando que cuesta 10 veces más cruzar un estrecho que está hecho de manera Mil natural. por ciento más. Exacto. Entonces Ok. es algo que desde el punto de vista económico no podrá sostenerse más allá. Si es que los precios siguen ahí, inevitablemente tendremos una recesión en Estados Unidos. Ya. Y Ahora, eso impactará a todo el definitivamente, mundo. claro, porque Estados Unidos se enferma y automáticamente el resto de los países latinos también entran en un proceso también Ya. de recesión. Esto es una guerra de desgaste, en cierto modo, ¿sí? Quien tiene más recursos es el más fuerte, evidentemente. Ahora, ¿cómo ves tú el músculo económico o fortaleza de Irán con respecto a esta guerra frente a que Estados Unidos es la primera potencia? Hay que entender un poquito los objetivos iniciales que tenía Estados Unidos e Israel. Yo creo profundamente que Estados Unidos y sobre todo Trump se confió un poco en el momento de lanzar esta operación. Yo creo que él creía que al ver las primeras bombas, la destrucción, iba a haber una sublevación del pueblo iraní y que en cierta manera el régimen de los ayatolás iba a ser fácilmente desmontado. Pero tras un mes de bombardeos y miles de muertos y una guerra que ya se expande a 20 países, eso no ha ocurrido. Entonces Estados Unidos sigilosamente ha cambiado sus objetivos. Ya no dice nuestro objetivo era derrocar al régimen, sino nuestro objetivo era desmilitarizar Irán y era neutralizar su amenaza y no Evitar que tuvieran el arsenal exacto, nuclear, y ¿no? evitar que no tuvieran el arsenal nuclear, que estaba enriquecido y que ahora está escondido bajo un montón de montañas de tierra y escombros. Entonces, es evidente que Estados Unidos tiene un músculo militar superior, muy superior a Irán. Eso no quiere decir que Estados Unidos esté en la posibilidad militar de poder invadir Irak, como sí sucedió en el 2003 con Irak, Ok. que fue una invasión de 200.000, 300.000 soldados y que en aproximadamente un mes derrocaron a Saddam Hussein y tomaron posición efectiva del control del territorio iraquí. Esto con Irán es muy difícil porque es un país que tiene 3 veces más población que Irak, tiene un territorio mucho más vasto que Irak y además es un terreno extremadamente montañoso. Ahorita se está hablando de algunas posibilidades de una ofensiva militar terrestre para recuperar, por ejemplo, el uranio enriquecido que está Sí, debajo eso de te los iba a escombros. comentar, como que iban a retirar el polvo, el uranio. El uranio que Ajá. esencialmente es lo que permite las Y bombas nucleares. básicamente que ese iba a ser el objetivo principal de Estados Unidos. Exacto. Ya. El problema con eso es que, primero, una operación militar de ese calibre es una operación extremadamente impopular en los Estados Unidos.
De hecho, cuando ocurrió la guerra de Irak y Afganistán, el apoyo a esas guerras en Estados Unidos rondeaba el 70 y el 80%. Es normal de entender porque era después del 11 de septiembre. Entonces la población americana estaba, digamos, sedienta de justicia y reclamar que los responsables fueran llevados a, o que bueno, que los países responsables fueran llevados a justicia. Eso no pasa hoy en Estados Unidos. Un 70-80% de la población no está de acuerdo en mandar soldados estadounidenses a morir en Irán por una guerra que esencialmente a Estados Unidos no es una cuestión existencial, o al menos no le ha causado ahorita un perjuicio inmediato. Claro. Para Israel sí es lo contrario. Un 80-70% de la población israelí apoya fuertemente la guerra contra Irán. Porque es básicamente su subsistencia. Exacto, a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que en esencia eso fue, digamos, la gota que derramó el vaso, porque a partir de ahí empezó la guerra en Gaza, empezó la guerra contra Hezbollah en el Líbano, luego empezó, claro, con Palestina, y básicamente se hizo como una olla que se descontroló a raíz de los ataques. Entonces, esta guerra es extremadamente popular en Israel, no lo es en Estados Unidos, y partimos de que para poder, en cierta manera, controlar áreas militarmente, se tendría que hacer una operación de invasión terrestre, pero eso es algo que es muy difícil de hacer, extremadamente impopular, y que si se hace va a costar muchas vidas estadounidenses en el terreno. Ok, ahora pasemos al tema de los BRICS, ¿sí? Los BRICS es un grupo que su objetivo, no sé si principal, pero uno de sus objetivos era desplazar el dólar como moneda internacional y implantar algún otro tipo de moneda, ya bien sea el yuan o el rublo ruso, ¿no? En función de esto, ¿cómo ves tú esa coalición? ¿Fortalecida o debilitada? Hay que entender un poquito que los BRICS, entendido que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora no son solo 5 países, sino es una extensión de algunos países en los que actualmente, de hecho, está Irán también. Es una extensión, claro. Son como 12, 13 países que están ahora pertenecientes a los BRICS. Y hay que entender también que parte del punto de vista de un mundo multipolar. Después del colapso de la Unión Soviética, en los años 90, Estados Unidos efectivamente era la primera potencia mundial y tenía una hegemonía indiscutible. Eso es algo que hay que tenerlo muy en claro. Pero eso ya no es tanto la realidad del día de hoy. Estados Unidos sí sigue siendo la primera potencia militar indiscutible. O sea, por ejemplo, el tipo de operaciones que ocurrieron en Venezuela, que ocurren en Irán, solo Estados Unidos. Ya vamos a hablar de Venezuela. Solo Estados Unidos lo puede hacer. Okay. En términos militares, porque incluso tiene 12, 13 portaaviones, China solo tiene 3, Rusia solo tiene 1. No solo capacidad en volumen, ¿no? Sino tecnología. Tecnología, exacto, claro. Capacidad, realmente es algo digno de admirar. Pero económicamente Estados Unidos no es que ya sea la superpotencia. Más o menos, y si no me equivoco en las cifras, ya los BRICS en su conjunto superaron en proporción a las economías del G7. Estamos hablando de Estados Unidos, los países europeos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, entonces, y Canadá. Entonces, ya el porcentaje los BRICS superaron. Eso quiere decir... ¿Ya superaron en PIB. En PIB. Ajá, exacto. Entonces, por darte un ejemplo, hace unos 20 años el G7 representaba el 43% de la economía mundial. Pero si nada más el PIB de Estados Unidos supera como en 5 o 7 veces el PIB de China. Actualmente es cerca del 70%. O sea, China tengo entendido que está como en 18.000 billones y el de Estados Unidos 100 y... No. Ahorita Estados Unidos estamos hablando más o menos, si no me equivoco, es que siempre hay esta confusión entre billions y... Pero más o menos estamos hablando de unos 27, 28 billones de dólares en español, que en inglés serían 27 trillones. China más o menos está entre los 19 y 20 billones, que son como 19 y 20 trillones. Todavía no le va a llegar a Estados Unidos, pero es un actor obviamente importante. Ahora, un poquito retrocediendo, hace 20 años los países del G7 representaban cerca del 43-48% de la economía mundial y los BRICS representaban como un 12-13%. Ahora ya se han un poquito como cruzado las barras
y efectivamente los BRICS ahora representan aproximadamente el 43-45% y el G7 un 37-38%. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente estamos hablando en términos proporcionales de población. Tienes la India, que son 1.300 millones de personas. Tienes también a China, que son otras 1.000 millones de personas. Y ahí ya tienes 2.000 millones de Mil y personas. pico, porque... Exacto, 2.000 millones. Sumas a Brasil, que tiene 200 millones. Entonces, en términos poblacionales, es bastante. No quiere decir que tengan la misma capacidad de compra. Pero ciertamente no estamos hablando de un mundo ya unipolar, sino de un mundo multipolar. Ya, expliquemos un poco lo del tema del PIB. Ujú. Eso se mide de forma per cápita, ¿no? Ajá. Que es básicamente el poder adquisitivo que tienen las personas en función del gasto y los ingresos Claro, que tienen los países. correcto. El PIB en Y esencia la es, cantidad de población, ajá, ¿no? en esencia el PIB es lo que produce un país. Y Ya. si quieres saber qué tan rico es tu país, entonces tomas todo lo que produce tu economía y lo divides para la población que tienes. Pero aquí hay un elemento importante, y Ujú, es que Estados Unidos tiene alrededor de 300 millones, redondeando, ujú. de De personas. habitantes. Entonces, haciendo una comparación con China, que tiene 1.300 millones, el PIB estadounidense supera en No, mucho mucho, mucho. al chino. Per cápita, claro. Per cápita Ok. China todavía está muy lejos de llegar al nivel de riqueza que tienen los estadounidenses. Ya, Eso estamos hablando tal vez de uno, o tal vez nunca lo lleguemos a ver. O sea, ciertamente, y eso tienen muchos debates algunos economistas, si es que algún día China va a alcanzar el mismo PIB que Estados Unidos, en términos nominales. Es ya, decir, que se convierte en la primera economía del mundo. Muchos creen que ya debido a la ralentización de la economía china, eso no va a pasar. ok. Pero de que ahí los chinos tengan la misma capacidad adquisitiva y sean igual de ricos que los estadounidenses, no, No, no. no. Estamos hablando, y si no Claro. me equivoco, más o menos los estadounidenses están ganando unos 60.000, 70.000, 80, 80.000, 90, 80, ajá. 90.000 dólares per cápita es el ingreso que ellos tienen. Y China más o menos puede estar ahorita en unos 18 o 20 mil 18, 20 dólares. mil, Exacto. exacto. Entonces estamos hablando que son 4 o 5 veces más la capacidad. De Estados Unidos. Ajá, exacto, 5 o 4 veces más que los chinos. Entonces, todavía en cuestiones de riqueza, Estados Unidos está mucho más allá. Y obviamente los países europeos también están un poquito más allá que China. Pero no va a ser por mucho tiempo. Obviamente hay que ver cómo evoluciona la economía china, pero estamos hablando de que ya es un mundo no solo únicamente dirigido a Estados Unidos y los países del G7, sino más multipolar. Estamos en cierta manera viendo un ciclo interesante de cuando una potencia que ha sido hegemónica un poquito llega al fin de su transición como imperio Ya, dominante y en cierta manera se disputa el poder con otras potencias que están emergiendo, como fue el caso de, por ejemplo, cuando el Reino Unido, el imperio británico, dejó de ser el mega imperio que tenía colonias aquí, colonias allá, y se dio un poco el paso a los Estados Unidos, que se convirtió en la primera potencia mundial. ya, pero en definitiva los BRICS, ¿fortalecidos o debilitados? En resumen, yo creo que después de esta guerra van a de cierta manera van a salir un poco más fortalecidos, creo. No del Ya, tanto del punto de vista tal vez económico, sino un poco más político. ¿Por qué? Esta guerra en cierta manera ha demostrado que aquí hay dos fórmulas. O los Estados Unidos escala ya, para poder, digamos, someter a Irán, y no sé cómo lo pueden hacer de otras maneras, invasión terrestre o otras formas más agresivas, o se retracta e Irán surge como un país que fue capaz de poderle enfrentar a Estados Unidos militar y económicamente. Y obviamente Irán es un aliado fundamental de Rusia, que ya ha perdido algunos aliados en los últimos años. Perdió a ya. Siria, también ya perdió a Venezuela, y obviamente India, que juega un poco al doble lado. Claro, India a es su beneficio. a su beneficio. Claro, India puede estar de un lado acá y luego, pues, India es realmente la exacto. cara de dos monedas. Y obviamente China funciona mucho como la potencia ascendente, pero ve a Rusia como un socio estratégico en el sentido que Rusia tiene muchos recursos naturales, pero no Y tiene, militares, y militares, pero China tiene esa demanda brutal de recursos, de energía, y que se por su puede, cantidad de por su cantidad habitantes. de habitantes. Entonces, ciertamente lo que quería un poquito evitar la administración de Trump era que Rusia se alejara era que lo que quería un poquito evitar Trump era que Rusia se acercara demasiado a China y que se volvieran como ese vínculo un poquito ya casi cuasi dependiente.
Económico y un tanto militar ahí, ¿no? Económica, Porque China militarmente no es muy... no es, pero obviamente China Ya, está invirtiendo muchísimo. Y de hecho, claro. China creo que es ahora el segundo país que más invierte en términos militares, ¿no? Incluso tienen, como te dije, 3 portaaviones ahora. Rusia solo tiene uno y que está prácticamente fuera de servicio Claro, y que también está con la guerra de Ucrania. de Entonces, Ucrania. eso lo saca un poco de contexto y de capacidades Y militares. curiosamente Ya, esta guerra de Irán, en cierta manera como que le beneficia un poco a Rusia, porque obviamente tiende a elevar los precios del petróleo y en cierta manera también hace que los países europeos tengan que buscar otra vez a Rusia como su principal fuente de suministro de energía, porque parte de la consecuencia de la guerra es que buena parte de los recursos energéticos del Medio Oriente se ha visto comprometida. y entendiendo que Rusia sí tiene la capacidad petroquímica para procesar en el tema de Correcto. combustibles. Entonces, no es como al principio que en comparación con Ecuador, que dijimos que no No. siempre se benefician los países, Correcto. Rusia sí tiene esa capacidad. Pero hay que tomar en cuenta que cada vez Ucrania ha desarrollado una capacidad militar más avanzada para atacar justamente donde le duele a Rusia, que es su capacidad de exportación de petróleo. Ya, De hecho, justamente creo que hace unos 2, 3 semanas atacaron cerca de San Petersburgo unas plantas petroquímicas que refinaban un 30, 40% de petróleo de Rusia. entonces han sido afectados Claro, por claro. Ucrania. O sea, a Rusia en cierta manera económicamente le beneficia la guerra de Irán porque le tiende los precios al alza. Militarmente, políticamente no, porque evidentemente es un aliado estratégico Claro. y que de hecho Irán le ha suministrado muchos drones Y que, Shahed y a que se Ucrania. esperaba mucho más de Rusia, o sea, Ujú. militarmente hablando. Hablando de eso, que estamos Claro, hablando, por ejemplo, la Gran Guerra Patria, que fue cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética y luego los soviéticos llegaron hasta Berlín, duró 4 años. 4 años. Y la ya, guerra en Ucrania ya lleva 4 años. ya. Y ciertamente hemos llegado a un punto de una guerra también de desgaste, en la que ya también ambos bandos están un No, poquito no, y buscando haciendo un resolver. análisis comparativo de la población de Ucrania versus Rusia, se esperaba mucho más de Rusia porque Ucrania es un país de 40 millones. De 40 millones. Exacto. Entonces, en cierta manera, yo creo, y ahí podemos un poquito también tocar el Ajá. tema de Venezuela, que lo que, No, ya vamos que a lo eso. que Putin esperaba de Ucrania era eso, una operación militar Ya, especial, tomó 3, 4, 3 días Kiev, se y acabó, tomó el control del país y se ha encontrado en una guerra de desgaste ya. que y le es muy difícil ya sostener. Ahora, ¿por qué te hago el tema, la pregunta de los BRICS si están fortalecidos o debilitados? Yo te voy a dar mi opinión Dale. y a la audiencia también se lo voy a expresar. A mí me parece que los BRICS están debilitados. Ujú. Uno, porque si uno de sus objetivos era desplazar el dólar, ¿sí? Ujú. Y aquí es donde entra Venezuela. Trump, al hacer la operación a Venezuela, lo que hace es asegurarse de que las primeras reservas de petróleo a nivel mundial estén bajo su control, Así es. ¿sí? Entonces, económicamente hablando, está asegurando que la venta de petróleo se haga en dólares y no sea desplazado por el rubro ruso o el yuan Sí, chino, claro. claro. Entonces, desde este punto de vista, y haciendo un análisis de tiempo, a Maduro lo sacan básicamente unos días antes de hacer la operación en Irán. Ajá. Entonces, tú te estás asegurando de que el petróleo, de que las reservas más grandes del mundo estén bajo De tu tu lado, control, y, ajá, ajá, estén de tu lado, que aparte geográficamente estás a 4 horas de Caracas. de Caracas, aseguras el Sí. tránsito de combustible sin ningún tipo de inconvenientes que puedan elevar el costo, como es el caso ahorita del estrecho de Hormuz, este, y te aseguras económicamente hablando. Entonces, yo haciendo como que una recopilación de las declaraciones de China, Rusia, con relación a la guerra de Irán, han sido un poco débiles. O sea, como grupo, ellos no han sido, no, vamos a defender a Irán, No, y no, sino que han y visto como claro, que sus intereses, y eso, mermarse, exacto. exacto, eso como que merma la posición política o el alcance político en poder real, ¿no? Que puedan tener a nivel global. ¿No lo ves desde ese punto de vista? Estados Unidos tiene una capacidad militar, como te dije, bastante elevada, por lo tanto, incluso si es que los BRICS quisieran actuar militarmente a favor, bueno, eso ya sería obviamente en la Tercera Guerra Mundial, no están ahorita en la capacidad militar de poder defender a Irán.
Obviamente que le pueden ayudar económicamente, le pueden mandar drones, le pueden mandar reservas, le pueden mandar alimentos, pero sí, es verdad, la reacción un poco de Rusia ante el ataque de Irán fue un... Y ahora, bueno, suerte. Que no tienen la Claro, capacidad. lo mismo pasó con Venezuela. Ok, ¿Qué podían hacer los rusos? ¿O qué podían ya, hacer los chinos del otro lado del hemisferio? Entonces, en cierta manera, vemos un mundo en donde Estados Unidos pone otra vez como la palma sobre la mesa y dice, no, aquí este territorio lo controlo yo, o este es mi hemisferio. Y en cierta manera en el Medio Oriente, a pesar que está todavía muy lejos, demuestra que tiene una capacidad militar y técnica de poder seguir poniendo condiciones y reglas de juego. ¿Por claro. qué yo decía que políticamente podrían seguir un poquito reforzados? Depende mucho de lo que pase con el contexto actual de Irán. Si es que Irán Del sale resultado de del esta guerra. resultado, si es Ok, que Trump y Estados Unidos se retractan, Irán definitivamente se va a convertir en un país que va a tener una visión muy diferente y los vínculos con el BRICS podrían profundizarse. Económicamente, no creo que ninguna otra moneda supere al dólar, que siguiera siendo por ahora la moneda estándar del 70% de las transacciones, luego le sigue el euro con el 20%, pero más allá de eso, ciertamente la capacidad política de los BRICS es muy limitada. Militarmente no pueden hacer nada para ya, poder evitar que, digamos, sus aliados... Y lo que pasó, por ejemplo, en Siria. ya, Hubo la guerra civil durante 10 años y en un abrir y cerrar de ojos, Bashar al-Assad fue derrocado del poder. ya. Rusia no pudo hacer nada y es más, a la semana, 2 semanas de haber sido derrocado, se sentó con el nuevo gobierno para negociar la permanencia de su base naval en Claro. Siria, porque obviamente ellos no Y querían eso fue en perder. el primer mandato de Trump. No, esto fue en el segundo. No, no, No en el fue. primero, No, no, antes de no. Biden, ¿no fue? No, porque, no, porque Claro, Al-Assad fue derrocado en diciembre de 2024. Ahí había sido electo Trump, pero todavía no se posicionaba. ya, pero Estados Unidos había bombardeado unas plantas químicas Ah, en sí, su... eso fue en el primer Ya, mandato. ya, me fui a esa Sí, época. sí, cuando Ya, Al-Assad atacó ajá, químicamente poblaciones sirias. claro. Correcto. Entonces, pero bueno, eso Ya fue. venía como que ese conflicto Ujú. ahí fraguándose. Pero ahorita un poco regresando a lo que tú Ya, dices, es verdad. Yo creo que esta guerra contra Irán no habría comenzado si Trump no hubiese tenido ese éxito militar que tuvo en Venezuela, que claro. le dio, en cierta manera, no solo control estratégico sobre potenciales reservas de petróleo, que decimos, no es lo mismo. Venezuela ahorita está muy mal económicamente y en capacidad de producción. Esto no Claro, quiere decir que no tenga el potencial de poder producir 2, 3 millones de barriles de petróleo al día, ¿no? claro, yo creo que aquí tenemos que ver es a futuro. Ujú. Porque si Venezuela logra reinstalar Reinsertarse. Ajá. su capacidad de producción, inclusive llega a superar la que ya tenía anteriormente, Ujú. entonces ya podríamos hablar de que Venezuela es el aliado perfecto de Estados Perfecto. Unidos. Y hay que entender también que aquí hablamos un poco del lado venezolano, es pragmatismo. Es decir, el chavismo en cierta manera era una corriente que creía que no iba a ocurrir lo que pasó. Es decir, no, a mí no me van a tocar, esto sería imposible, Claro, que esto va a ser un Vietnam. Estados Unidos dio un palmazo en la mesa, se llevó a 100 personas, se llevó al presidente y a la esposa y demostró que entonces sí, puede haber consecuencias y que el costo entonces de salida era más alto que el costo de permanencia. claro. Entonces el chavismo entra en una fase de permutación donde me toca lidiar, me toca aceptar ya corrientes políticas afuera, negociar con el que digamos está aquí al mando y el que me condiciona un poco. Entonces, Bueno, por la fuerza militar, por la fuerza claro. militar, porque ya incluso el portaaviones Gerald Ford, que fue el que fue usado para atacar Venezuela, después de que pasó de Venezuela, se fue directo para atacar a Irán. Ya, Entonces, partimos que buena parte de esa tal vez hasta confianza que tuvo el presidente Trump en hacer la operación militar de Irán, que no ha salido para nada como la de Venezuela, parte de ese mismo hecho que ocurrió justamente en los primeros días del 2026. ya. Ahora, para cerrar, ¿qué avisoras tú desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de incidencias en nuestra región? Uh -huh. ¿Qué debemos esperar nosotros como latinoamericanos en relación a esta guerra que está supeditada a los resultados? Correcto. Pero, ¿qué es lo que tú avisoras en mediano y largo plazo? Yo lo que creo es que efectivamente Estados Unidos está en una etapa en la que ya no quiere ser el policía del mundo. Eso lo dijo el propio presidente Trump. Eh, no me sorprendería que en el resto de su mandato se pueda desvincular de la OTAN.
Lo que nos espera un poco a los latinoamericanos es entender que entramos en una nueva fase en la que Estados Unidos ya no se ve como la superpotencia, sino como la potencia regional dominante del hemisferio. Y es por eso que hemos visto, por ejemplo, recién hubo una cumbre en Miami, donde estuvo Trump con algunos presidentes latinoamericanos, Milei, Noboa, El share, eh, el, American el share. escudo, el Ajá, escudo de las exacto, Américas, ¿no? El exacto. Shield of the Ajá, Americas, que realmente era una reunión de países alineados con la visión política claro. de Trump, ¿no? Pero eso no es ser, desde algún punto de vista, imponerse como el policía del mundo, pero ya de forma unilateral, dejando por fuera No, la OTAN. no imponerse el policía del mundo, pero imponerse el policía de la región, de tu hemisferio. Pero te estás imponiendo Claro, militarmente en todos los hemisferios del planeta. en cierta Ah, manera, inclusive hasta la conquista a la luna. Estados Unidos bueno, acaba claro, de hacer con el Artemis, Artemis. que Ajá. eso también daría para otro Entonces, podcast, claro. claro, no, evidentemente es otro podcast, pero pueden decirlo de la boca para afuera, Ujú, pero las acciones son las que hablan. correcto. Entonces, es antagónico a esas En declaraciones. cierta manera, y es algo un poco, digo yo, hasta un poco, no le veo mucho sentido, porque hay declaraciones políticas de Trump que ha dicho no, que Estados Unidos ya no quiere ser la policía del mundo, que en cierta manera se quiere replegar de Europa y quiere dejar la defensa a los europeos. Incluso, por ejemplo, cuando ocurrió la guerra de Irán, sacó ciertos sistemas de defensa antiaéreas de Corea para llevárselos al Medio Oriente. Entonces, en cierta manera vemos como un Trump que quiere retraerse de regiones extranjeras o regiones lejanas, excepto curiosamente Irán, donde sí tiene buena la predisposición completa a poder, digamos, tratar de salir victorioso Ya, sobre este país, pero sí tener una dominancia clara sobre todo lo que es el continente americano, ¿no? Entonces, de hecho, incluso creo que el día de ayer había visto una noticia que se había reunido con algunos comandantes para analizar una operación militar similar en Cuba a la de Venezuela, por ejemplo. Entonces estamos viendo que en cierta manera Estados Unidos prefiere un poquito replegarse sobre su propio hemisferio, considerando que Estados Unidos es un país geográficamente muy protegido. Tienes el Océano Atlántico, miles de kilómetros, nadie te va a claro. atacar. El Océano Pacífico, también miles de kilómetros. Entonces es un país que en cierta manera tiene una barrera natural muy protectora y que las únicas amenazas que pudiese tener serían de América Latina, que realmente no hay muchas. Aparte de Cuba, que es un país casi que estrangulado. No, porque Latinoamérica lo que está es plagada de otro tipo De Exacto, problemas que la violencia, que las drogas, que el narcotráfico, exacto. que eso sí lo percibe Estados Unidos como una amenaza para su seguridad. Y es por eso que están atacando Pero les estas. afecta internamente, evidentemente. Evidentemente, Claro, claro. o sea. Pero así como hay oferta, hay demanda. O sea, yo lo que quiero, yo lo que creo es que Trump o Estados Unidos en general quiere es dejar de ser el benefactor. O sea, ofrecer protección a cambio de nada. Creo que eso es lo que quiere hacer Estados Porque, Unidos y sí, se está imponiendo al contrario como la superpotencia que solo, o sea, solo con su capacidad militar ujú, puede incursionar en cualquier parte del mundo. exacto, porque Estados Unidos, ya ahora bajo la política de Trump, lo ve un poco más como transaccional. Ujú. Es decir, ok, yo te protejo, pero ¿a cambio de qué? Antes la OTAN tenía el 2% de gasto de defensa, ahora lo subió a 5%, en cierta manera por la presión política, y es, como tú bien lo dices, una forma de todo transaccional, es decir, ok, yo hago esto, pero ¿qué gano? Por ejemplo, Estados Unidos tiene 30.000, 40.000 tropas en Japón y en Corea del Sur, y eso lo ha dicho el propio presidente Trump en un post. Defendemos a Corea del Sur, tenemos a miles de soldados y no nos quieren ayudar a desbloquear el Mentira, estrecho. claro. Entonces, partimos mucho de eso, que claro, ya no se quiere ver como el benefactor y que Ujú. gasta, porque Estados Unidos gasta un presupuesto militar de casi 700.000 millones de dólares. Es casi el 40% del gasto militar del mundo y es más que todo el resto de sus países aliados. Ya, Entonces, hay una frase muy famosa que dicen, Irán va a descubrir por qué los estadounidenses no tienen seguridad social, por ya, ejemplo, porque gastan muchísimo en temas de militares y obviamente no tienen buenas condiciones de salud como, digamos, como pasan los países europeos. ya. Entonces, en cierta manera podemos ver que ya no se ve como una manera de voy a estar por mis aliados porque sí, porque es lo correcto, sino, ok, cada uno se va a defender en su región y yo voy a ver por mis intereses. Claro, de hecho Trump ha dicho Sí, públicamente, si no hubiese sido por nosotros, Europa estuviese hablando alemán.
ese tipo Eso, de... eso, eso, Claro, eso lo dijo, no me acuerdo quién fue. Fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca que ya, le hicieron una pregunta, algo así, que un diputado francés había dicho que Trump era no sé qué, no sé cuál, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca dice, bueno, yo le recomendaría a este diputado que se calle porque si no fuera por nosotros estarían hablando ahorita alemán. ya, Entonces, ajá, de hecho, para los que les interese también la política, hay una serie buenísima que se llama El hombre del castillo, que es una serie de Amazon, ok, en la que en un mundo hipotético alterno, los nazis desarrollan primero la bomba atómica y ganan la guerra. ujú, Lanzan una bomba atómica en Washington, una en Moscú, y es como la Guerra Fría, pero ya no los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino la Alemania nazi y el Imperio japonés. ya, Entonces, ahí se ven un poco súper como interesante. estas dinámicas de conflicto geopolítico que siempre existen cuando hay dos Claro. potencias que chocan, y eso es algo real. Y es algo duro de admitir en este siglo, pero la violencia forma parte de la historia de la humanidad. Es la, digamos, el elemento más común que ha existido en la historia de la humanidad desde que se fundó. Claro, Desde que hay las tribus nómadas que se peleaban por recursos, no ha pasado 300.000 años y seguimos teniendo guerras claro. entre potencias que tienen sus diferentes visiones Siempre hemos ideológicas. tenido que ejercer la violencia, desde Sí. que se cazaban mamuts Y, hasta la actualidad. y es muy bonito, ¿Ya? digamos, idealizar, y mucha gente obviamente odia a la ONU por ese aspecto, que dicen pues que la ONU no hace nada. Es que la ONU es el conjunto de países que deciden hacer algo. Tú ¿Ya? tienes el Consejo de Seguridad de la ONU, que es, en resumen, un consejo de 15 países, de los cuales 5 tienen poder a veto, ¿Ya? y los cuales los 5 deciden qué se hace o qué no se hace. Entonces, si tú querías entrar a Venezuela y tú tenías las pruebas de que Maduro era un terrible tirano y todo, podías tener a todos los países del Consejo y a toda la Asamblea General de acuerdo, pero si Rusia y China decían que no, no se hacía. No, uno. Uno, Uno que... Y uno. así fuese, no fuesen las potencias, sino fuese un país que de 1 millón de habitantes no se hacía, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el problema, es que, claro, todo depende de la buena voluntad de los países que tienen el veto, y si es que hay un país que no lo desee, pues simplemente se recurre a la vía militar extrajudicial o Ya, extra ONU, y obviamente todo el entredicho del derecho internacional queda nada. ok. Bueno, pero eso es otro tema Sí, sí, sí. para otro podcast, pero ya como referencia final, ¿qué podemos esperar de este conflicto? La verdad es que no tengo una brújula de cristal, pero de cierta manera creo que lo que se viene va a ser un poco interesante. ¿Ya? Hay mucho tema de qué hablar, y sobre todo creo que estamos viendo a un Trump bastante tal vez errático con sus decisiones. Y no sabemos qué se puede esperar. Yo creo que es una persona que ciertamente, al tener el mando de la primera potencia militar del mundo, es una persona que tiene mucho poder, económica, militarmente hablando. Creo que los objetivos de iniciales de la guerra se han un poquito cambiado, ¿Ya? y por lo tanto ya no vamos a ver una guerra con el objetivo de cambio de régimen, sino una guerra un poquito más de concesiones. Es decir, ok, Irán va a ceder su uranio enriquecido, ya no Sí, va. y que no se sabe quién está al mando en este momento. Exacto, o sea, sacaron a Ali Khamenei el primer día de la guerra, asumió el hijo, pero tú tienes una estructura clérica, o sea, mucho más compleja detrás. Entonces, realmente es muy difícil que ver. Lo que sí puedo decirte es que no ha salido como Estados Unidos lo ha pensado. De hecho, yo discrepo mucho con el régimen de los ayatolás. Me parece que de hecho financian buena parte de violencia en el Medio De ISIS, Oriente. el fundamentalismo Ajá, el islámico, claro. fundamentalismo islámico, que evidentemente es un cáncer, pero sí creo que lastimosamente están saliendo más fortalecidos de lo que entraron. Y eso es algo que podríamos ver cambiar en las próximas semanas, dependiendo de cómo se resulten las negociaciones. Yo no estoy de acuerdo contigo en No, eso. ¿por qué? Bueno, por lo que ya te he explicado con el tema de los BRICS, todo Ujú. esto, no sé, yo creo que sí se ha dilatado un poco el conflicto, Sí, más de lo que se tenía más de previsto. lo que se tenía previsto, es un hecho. Han surgido muchas variables que han obligado a cambiar los objetivos de Estados Unidos, pero yo creo desde cierto punto de vista que al Estados Unidos imponerse militarmente le da demasiada ventaja en todo el mundo. Ah, no, no, Entonces, porque sí. se supone que Irán tenía cierta fuerza militar.
con los misiles, la fuerza Y, aérea, claro, y lo han ido y desarrollando. todo eso se ha desmantelado prácticamente. Creo que no tienen ni fuerza naval en este momento. No, ya no tienen fuerza naval. Exacto, entonces no creo yo que se han fortalecido. O sea, no, yo Que- creo, cuando me refiero a fortalecido, me refiero al término de fortalecido estratégica y políticamente, no necesariamente militarmente. O sea, dentro de Irán. Dentro de la región y Ya, lo que pueden ok. hacer, porque no, obviamente Irán ha sido diezmado, su infraestructura, su ejército, su armada, todo eso, sí, pero en cierta manera, el hecho de que todavía tengas que poner un segundo bloqueo para bloquear el primer bloqueo, entonces estamos hablando que Irán sí tiene un poder de negociación ahí y que le ha tocado a Estados Unidos sentarse a la mesa de negociación porque los precios del petróleo no los puede permitirse tener mucho tiempo elevados. O sea, ellos han ganado un poder administrativo y operacional económico. Económico sobre el canal de Hormuz, Exacto. cosa que no tenían antes de la guerra. Obviamente antes de la guerra todos los buques transitaban el estrecho, no pasaba nada, y ya como están en una situación existencial, entonces recurren a los pocos usos militares que tienen, que es el estrecho, y atacar a los países del Golfo a diestra y siniestra Ya, para que ejerzan presión sobre los Estados Unidos. claro. No creo que Irán ha ganado la guerra, tampoco creo que Estados Unidos lo ha hecho. Veremos qué pasa, cuál es el término de las negociaciones, pero sí creo que Estados Unidos no se esperaba este resultado. Bueno, Alejandro, excelente podcast, me parece. Muchas gracias, me encantó. Gracias por haber asistido y bueno, invitamos a toda la gente a que haga sus comentarios, haga Por sus favor. preguntas y bueno, esto también saldrá en tu canal de Sí, va a salir en mi canal Ya. de YouTube para que también puedan comentar, dejarnos sus comentarios, qué es lo que piensan, cómo creen que va a terminar todo este tema de la guerra, que obviamente recién creo que comienza. Los invito a que sigan su canal, es Ujú. Hipótesis de Poder. Correcto. Y también, por favor, que puedan igual ver el canal de José, que tiene también podcasts muy interesantes. Creo que recién va a salir también uno de la última misión de Artemis que se hizo a la Luna. Entonces, Efectivamente. justamente estábamos conversando con José de eso antes. Entonces, muchas gracias nuevamente por este espacio y estamos al tanto. No, próxima a ocasión. ti Alejandro, estamos entonces en contacto. Perfecto. Gracias. Nos vemos, cuídense.